Fricción. La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, ¿sí?, es una fuerza que existe entre dos superficies en contacto que se oponen al movimiento relativo entre ambas superficies, fuerza de fricción dinámica, o a la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento, que se define como fuerza de fricción estática. Se genera debido a las imperfecciones mayormente microscópicas entre las superficies en contacto. Estas imperfecciones hacen que la fuerza perpendicular R en ambas superficies no lo sea perfectamente, sino que formen un ángulo entre la normal N, que es el ángulo de rozamiento. Por lo tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal N, que es perpendicular a la superficie en contacto, y de la fuerza de rozamiento F, que es paralela a las superficies en contacto. Bien, a continuación vemos un claro ejemplo gráfico de las imperfecciones que pueden existir entre ambas superficies. Si tuviéramos un microscopio, entonces veríamos esas protuberancias en las cuales son las que impiden el movimiento, ¿no? A mayor imperfección en la superficie, mayor fuerza deberá ser aplicado para que puedan ser deslizados ambos objetos, ¿no? Y aquí dice fricción estática es movimiento relativo, fricción cinética, ¿sí?, es el movimiento relativo. No movimiento relativo cuando es fricción estática, y sí hay movimiento relativo cuando es fricción cinética. A continuación se mencionan en esta lista las características de la fricción estática y las características de lo que viene siendo la fricción dinámica. En el siguiente gráfico vemos una situación cuando nosotros aplicamos una fuerza de Newton, una fuerza, y tenemos una resistencia de fricción en Newton. Vemos gráficamente que conforme vamos aumentando, va a haber un momento en que este símbolo, este punto que se llama umbral del movimiento, a partir de ahí el objeto empieza a moverse. Entonces, en este caso, el coeficiente de fricción, el μ s, equivale a 0.5 en ese momento, en todo el trayecto. Cuando sobrepasa este movimiento, entonces será necesario disminuir la fuerza, ¿verdad?, y la resistencia tendrá que disminuir. En este caso, la fricción cinética o el coeficiente de fricción cinética equivaldrá a 0.4. Esta relación siempre existe, ¿no? La fuerza cinética o el coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático. En esta situación vemos la fuerza que se requiere para superar la fricción estática o cinética. En este caso se maneja como proporcional a la fuerza normal. Fs es igual, fuerza estática, a coeficiente de fricción estático por la normal, y Fk, que es la fuerza de fricción cinética, equivale a el producto del coeficiente de fricción cinético por la normal. Y observamos estas tres figuras para poder comprender lo que viene siendo la fuerza normal y la relación de la estática y cinética. Las fuerzas de fricción son independientes del área. ¿Qué significa eso? Bueno, si la masa total que jala es constante, se requiere la misma fuerza, en este caso 4 Newton, para superar la fricción, incluso con el doble del área de contacto. Para esto sea cierto, es esencial que todas las otras variables se controlen de una manera estricta. Las fuerzas de fricción son independientes de la temperatura, siempre que no ocurran variaciones químicas o estructurales. A veces el calor puede hacer que las superficies se deformen o se vuelvan pegajosas. En tales casos, la temperatura puede ser un factor que influya en ese movimiento. Las fuerzas de fricción son independientes a la rapidez. La fuerza de fricción cinética es la misma a 5 metros por segundo que a 20 metros por segundo. De nuevo, debemos suponer que no hay cambios químicos o mecánicos debido a la rapidez. Cuando se intenta mover un objeto sobre una superficie de fricción estática, aumenta lentamente hasta un valor máximo. En este caso, la relación fuerza de fricción estática debe ser menor o igual que el producto del coeficiente de fricción estático por la normal. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, en este caso W, representado hacia abajo, la normal, representado contrariamente al peso, es la fuerza de reacción, P, que se define como la fuerza en la que va a permitir el movimiento, y Fs, la fuerza de fricción estática, es la que no permite el movimiento del objeto sobre otro objeto. Y entonces, cuando se use la siguiente ecuación, se refiere solo al valor máximo de la fricción estática, y le vamos a escribir simplemente de la siguiente manera. Fuerza de fricción estática equivale al producto del coeficiente de fricción estático por la normal. Para el movimiento que sea inminente y para la rapidez constante, la fuerza resultante deberán de ser igual a cero.
Aquí tenemos dos situaciones. Cuando está en reposo, tenemos una fuerza P aplicada y tenemos una fuerza estática que está oponiendo el movimiento. Y la relación sería P menos Fs equivale a 0. Y si esa rapidez constante el objeto sobre otro objeto, entonces tenemos una fuerza P y ya no sería la fuerza estática, sino sería la fuerza cinética o la fuerza de fricción cinética. Y la relación sería P menos Fk es igual a 0. Con la misma situación, nada más que aquí es cuando no hay movimiento estático y aquí cuando hay movimiento será cinético. El peso y la fuerza normal están balanceadas y no van a afectar el movimiento. Tenemos un ejemplo número 1. Si tenemos que μk, que es el coeficiente de fricción cinético, equivale a 0.3 y μs es el coeficiente de fricción estático, 0.5, vemos la diferencia. El cinético es menor que el estático y el estático es mayor que el cinético. ¿Qué jalón horizontal P se requiere para apenas iniciar el movimiento de un bloque de 250 Newton? Aquí tenemos la figura, ¿sí? Y el primer paso es dibujar un bosquejo o un diagrama de cuerpo libre, como se muestra en esta parte. Aquí está la fuerza P, accionada hacia un sentido, y el sentido contrario sería la fuerza de fricción, en este caso estático, la que no permite el movimiento. Tenemos W representado hacia abajo, y tenemos la normal de una manera contraria a W, o perpendicular a la fuerza de, en este caso, horizontal. Número 2. Mencionar lo conocido y etiquetar lo que se va a encontrar. En este caso conocemos a μk, μs y el peso del cuerpo. Y vamos a encontrar P ¿para qué? Pues para que haya un movimiento, para que empiece a moverse el cuerpo. Entonces aquí tenemos que reconocer esta situación. Para que haya un movimiento inminente, que P menos Fs tendrá que ser igual a 0. En ese momento va a empezar el movimiento. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos encontrar. Continuando con el ejercicio, entonces para este caso decíamos que la fuerza P menos Fs, la fuerza de fricción estático, equivale a 0. Y para encontrar P necesitamos conocer pues Fs. ¿Y qué es Fs? Bueno, es igual al producto del coeficiente de fricción estático por la normal. El coeficiente de fricción estático lo conocemos, aquí está, 0.5, pero no conocemos a la normal. Entonces tenemos que cambiar aquí el sentido y vamos a encontrarla utilizando la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. Y la fuerza en Y sería en A normal N, que se representa hacia arriba positiva, menos W, que en este caso se representa hacia abajo negativo, es igual a 0. Entonces, como W es igual a 250 newton, por lo tanto la normal equivale a 250 newton. Ya tenemos lo que nos hacía falta, entonces, ¿qué hacemos? Pues nada más sustituimos en la fórmula. Fuerza de fricción estática equivale al producto del coeficiente de fricción estático para la normal, sería 0.5 por 250, ¿sí? Y nos daría un resultado de 125 newton. Entonces, como P menos Fs es igual a 0 y P es igual a Fs, fricción estático, pues era exactamente el mismo valor, la fricción estática, a la fuerza P. Entonces, para que un cuerpo se pueda mover en esta situación, será necesario aplicar 125 newton, ¿sí? Para que empiece a moverse. Ahora, la segunda pregunta es, bueno, ya empezó a moverse, ahora necesitamos que se mueva a una velocidad constante. Entonces necesitamos encontrar esa fuerza P a partir de ahí para que el movimiento sea a una velocidad constante. Bien, tenemos los datos a continuación y vemos aquí en el diagrama hay un pequeño cambio. Si ustedes observan, la normal queda igual, ¿verdad? El peso, en este caso de W, queda exactamente igual, es masa por gravedad, pero no. Y a la derecha tenemos aquí la fuerza P que se le aplicaría, la pregunta, pero esto es el cambio. Anteriormente era Fs, ahora es Fk. Fk se define como la fuerza de fricción cinética, que es la que permite ya un movimiento inminente, ¿sí? Entonces, pues ese es el cambio. Vamos a utilizar la μk como punto 3. Hacemos la sumatoria de fuerza en Y, es igual a la normal, que es positiva hacia arriba, menos W, que en este caso es el peso. Entonces la normal equivale exactamente a W. Y ahora, Fk, decíamos que es igual a μk por N. Entonces, como μk ya lo conocemos, la normal, en este caso, pues no la conocemos, pero la podemos conocer. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos ahora encontrar la sumatoria de fuerzas en X, es igual a 0, entonces P, que en este caso es la fuerza necesaria, menos Fk, la fuerza de fricción cinética, es igual a 0. Entonces, ¿para qué necesitamos Fk? Pues para conocer esta relación. Y sabemos que P es igual a Fk, y Fk es igual a μk por W, pues nada más sustituimos los valores que ya conocemos. μk
aquí está, punto 3, por W, que en este caso son 250 newton. Entonces la fuerza necesaria para que este cuerpo permanezca a una velocidad constante, será necesario, ¿sí?, después de que empiece a moverse el objeto, bajarle a una velocidad, a una fuerza, más que todo, ¿verdad?, de 75 newton. Al resultado anterior tenemos que disminuirle para que permanezca a una velocidad constante. Bien, número 2. Ejemplo número 2. Una fuerza de 60 newton arrastra un bloque de 300 newton mediante una cuerda con un ángulo de inclinación de 40 grados sobre la superficie horizontal. Si el coeficiente de fricción cinético es igual a 0.2, ¿qué fuerza P producirá una rapidez constante? Muy bien. Aquí tenemos la representación, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un esquema, ¿verdad?, o bosquejo del problema, un diagrama de cuerpo libre. Pues aquí está el bosquejo del problema y aquí está el cuerpo libre. Si ustedes observan, la normal se representa igualmente hacia arriba, W hacia abajo. Aquí la fuerza P pues ya no está horizontalmente totalmente, tiene un ángulo de inclinación. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque debemos encontrar las componentes tanto en X como las componentes en Y, utilizando la misma estrategia que manejamos en equilibrio traslacional. Y contrariamente a la fuerza P, pues hay una fuerza de resistencia, que en este caso, para que exista movimiento, ya movimiento, es Fk, la fuerza de fricción cinética. Bien. Encontramos las componentes de P en el diagrama de fuerzas. Dice Px es igual a P, que no lo, ¿sí?, por el coseno de 40 grados, que es igual a 0.766 P. P, acuérdense que no lo conocemos, entonces necesitamos conocerlo. Y la componente en Y de esa fuerza P es igual a P por el seno de 40 grados, que es igual a 0.643, el valor de P. Y ahí se encuentran ya los resultados. Las fuerzas verticales están balanceadas y para una rapidez constante las fuerzas horizontales deberán de estar balanceadas igualmente. Bien, continuamos con el ejemplo. Tenemos la situación, el diagrama de fuerzas, y ahí tenemos los datos que ya obtuvimos anteriormente. Y ahora aplicamos las condiciones de equilibrio al eje vertical. Dice la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la normal, como está representada hacia arriba, la consideramos positiva, más 0.643 P, que viene siendo la componente en Y, ¿de quién? Pues de la fuerza P, que es este valor, y menos 300 newton, que es la representación del peso del cuerpo, deben de equivaler igual a 0. Y aquí resolvemos para N, ¿verdad?, en términos de P. Entonces, despejamos. N es igual a 300 menos 0.643 P. Entonces tenemos una fórmula que nos va a ayudar a poder encontrar el valor de P, pero esa sería la ecuación número 1. Continuando, pues ahí tenemos la fórmula que obtuvimos anteriormente. Y 5, aplicamos la sumatoria de fuerza en X igual a 0 a un movimiento horizontal constante. Dice la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0.766 P, que en este caso es la componente de la fuerza P, pero ahora en X, menos Fk, que es la fuerza de fricción cinética contraria, ¿sí?, es igual a 0. Y pues ahí tenemos esa fórmula, y ya tenemos una segunda fórmula para poder resolver esta situación. Y lo que tenemos que hacer aquí básicamente es jugar con esas dos ecuaciones, despejar una, sustituir en la otra para poder encontrar el valor de P. Si N es igual a 300, N menos 0.643 P, lo que hacemos básicamente es continuar con el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y aquí pues ya lo vemos de una manera más resumida, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos una ecuación 1, ¿sí? Esta ecuación pues nació del producto o del uso de las otras dos ecuaciones, y lo que tenemos que hacer nada más es despejar el valor de P, y al final pues obtenemos una fuerza P de 67 newton. Y esos 67 newton es para que el bloque se pueda arrastrar a una rapidez constante. Muy bien. Con esta información que acabamos de ver ahorita, ya tienen el material suficiente para que puedan resolver los ejercicios del 1 al ejercicio 7 del material que tienen en sus manos. Y nos vemos el próximo jueves para aclarar dudas. Hasta luego.